encontrarse al margen de la iglesia en la que nació. ¿Quién tiene la autoridad? ¿La Biblia o la iglesia? ¿La Biblia cayó del cielo? ¿En dónde nace la Biblia? La Biblia nace en la Iglesia Católica. Es nuestra Iglesia quien bajo la iluminación del Espíritu Santo dicta qué libros eran y cuáles no inspirados para estar dentro de la Biblia. No había protestantes hasta los cismas de Lutero en el siglo XVI, por tanto, no había Biblias protestantes antes de esta separación de la Iglesia. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Vayamos a lo básico acerca de la Biblia. Etimológicamente Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros. La Biblia está conformada de muchos libros y fueron los libros del Antiguo Testamento compuestos entre el siglo X y el siglo I antes de Cristo, y los del Nuevo Testamento entre el año 50 y 150 después de Cristo. Dios y el hombre son los autores de la Escritura. Dios se valió de algunos hombres de la comunidad que como verdaderos autores pusieron todas sus capacidades para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres en la tradición posterior son llamados hagiógrafos o escritores sagrados. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Canon viene de la palabra griega canon, que significa medida, regla. Cuando vemos otras Biblias nos damos cuenta que algo no está bien. Por ejemplo, algunas Biblias protestantes tienen 66 libros. Faltan 7 libros. Importante resaltar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en arameo y griego. Antiguo Testamento. Los judíos consideraban que existían dos cánones de los libros santos: el canon breve, palestinense, y el canon largo, alejandrino. El Antiguo Testamento en hebreo, canon breve, está formado por 39 libros y se divide en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. El Antiguo Testamento en griego, canon largo, está formado por 46 libros. La versión griega de la Biblia, conocida como de los 70, cuenta con 7 libros más: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, 1 y 2, de Macabeos y Sabiduría. Además, algunas secciones griegas de Esther y Daniel. Estos libros son conocidos frecuentemente, aunque la expresión no sea necesariamente la más adecuada como deuterocanónicos. Los judíos en Alejandría tenían un concepto más amplio de la inspiración bíblica. Estaban convencidos de que Dios no dejaba de comunicarse con su pueblo aún fuera de la Tierra Santa, y de que lo hacía iluminando a sus hijos en las nuevas circunstancias en que se encontraban. Los apóstoles, al llevar el Evangelio al imperio greco-romano, utilizaron el canon alejandrino. Así, la iglesia primitiva recibió este canon que consta de 46 libros. Nuevo Testamento. En los orígenes de la iglesia, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros evangelizadores. Pasado el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas de Jesús y los rasgos sobresalientes de su vida. Este fue el origen de los evangelios. Por otra parte, los apóstoles alimentaban espiritualmente a sus fieles mediante cartas,
según los problemas que iban surgiendo. Este fue el origen de las epístolas. Además, circulaban entre los cristianos del siglo I dos obras más de personajes importantes: los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, y el Apocalipsis de San Juan. A fines del siglo I y principios del siglo II, el número de libros de la colección variaba de una iglesia a otra. A mediados del siglo II, las corrientes heréticas de Marción, que afirmaban que únicamente el Evangelio de Lucas y las 10 epístolas de Pablo tenían origen divino, y de Montano, que pretendía introducir como libros santos sus propios escritos, urgieron la determinación del canon del Nuevo Testamento. Hacia fines del siglo II, la colección del Nuevo Testamento era casi la misma en las iglesias de Oriente y Occidente. En el siglo III comenzaron las dudas sobre la inclusión de los así llamados deuterocanónicos. La causa fueron las discusiones con los judíos, en las cuales los cristianos solo utilizaban los libros protocanónicos. Algunos padres de la iglesia hacen notar estas dudas en sus escritos. Por ejemplo, Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, mientras otros mantuvieron como inspirados también los deuterocanónicos, por ejemplo Basilio, Agustín, León Magno. A partir del año 393, diferentes concilios, primero regionales y luego ecuménicos, fueron precisando la lista de los libros canónicos para la Iglesia. Estos fueron Concilio de Hipona, de Cartago, Florentino, de Trento. En este último, de Trento, solemnemente reunido el 8 de abril de 1546, se definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados. Los protestantes solo admiten como libros sagrados los 39 libros del canon hebreo. El primero que negó la canonicidad de los 7 deuterocanónicos fue Carlos Estadio, seguido de Lutero y luego Calvino. En razón de que Dios ha inspirado los libros sagrados, podemos afirmar que en ellos encontramos la verdad en orden a nuestra salvación. La Biblia, basada en la historia, no pretende comunicarnos una verdad de tipo científico, sino la interpretación que hace de la misma historia a la luz de la fe, es decir, nos comunica la verdad salvífica. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. La Iglesia Católica fue la única responsable de la compilación de la Biblia. Por tanto, posee la autoridad de la interpretación. Los católicos tenemos al Magisterio de la Fe, quien es custodio e intérprete para la correcta transmisión de la revelación. Funciona como un órgano de unidad. Con los protestantes o sectarios no hay magisterio. La interpretación es individual, así que la validez es siempre de interpretación personal. Por tanto, hay una diversidad de creencias como pastores o personas que la leen de manera privada. Pedro nos advertía sobre los riesgos de la interpretación errónea. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Los católicos leemos el Antiguo Testamento bajo la luz del Nuevo Testamento. Hay reglas de interpretación que se llamaba hermenéutica, que serán tocadas en el siguiente tema. ¿Solo Biblia o Iglesia? Algunos protestantes o sectarios nos quieren poner contra la pared al usar la Biblia como único medio contenedor de la palabra. Inclusive se atreven a decir que se puede ser cristiano sin iglesia y que toda revelación se encuentra solo en la Biblia y nada más. ¿Dónde dice en la Biblia? Nos preguntan cuando para ellos una práctica no es clara para ellos. Bautismo de bebés, confesar los pecados al sacerdote, los sacramentos, indulgencias, el papado, etcétera, etcétera y etcétera. Muestra de que no hay una interpretación común entre denominaciones
que hay quienes bautizan a sus bebés, hay quienes creen en el rapto y otros no. Hay quienes creen no hay infierno, otros que creen que son salvos, siempre salvos y nunca pierden ese estatutus. Hay quienes creen en una Eucaristía parcial, con sustanciación. Hay quienes veneran a María y muchísimos, etcétera. De hecho, si leemos los discursos de Lutero, veremos que coinciden, por ejemplo, en la creencia de dogmas marianos. El reto es que entre las diferentes divisiones, siempre apelando al llamado del Espíritu Santo, caen en muchísimas interpretaciones erróneas, cada una dependiendo del individuo. Entonces, si hay tanta división con interpretaciones de la Biblia, ¿a quién le creemos? En la historia de la Iglesia veremos cómo surgen herejías, que hoy se repiten, como por ejemplo la de Arrio, quien pensaba o hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada como punto de apoyo para su plan. Y Arrio fue un personaje que vivía en el siglo III, así que estaba muy cercano a cuando Jesús estuvo con nosotros. ¿Qué hizo la Iglesia para mantener al pueblo en la verdad? Se dejó claro en una constitución dogmática que creemos en un Dios trino, un solo Dios con tres personas, confirma la Trinidad. La Iglesia, como esposa de Cristo, conserva y lucha para que sus fieles se mantengan en la verdad, no nos deja abandonados. Siempre que hay una propagación de alguna herejía, la Iglesia viene y confirma lo que se ha creído desde la Iglesia primitiva. Es entonces cuando emite dogmas, verdades reveladas confirmadas por la Iglesia. No nace la creencia con la emisión del dogma, sino es confirmado en esa fecha para la unión del pueblo de Dios. El magisterio es la autoridad de la Iglesia, investida a los obispos, como sucesores de los apóstoles, para enseñar la fe bajo la autoridad del sumo pontífice, sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia católica. El magisterio incluye la enseñanza de la doctrina, la moral y las costumbres. Muchos podrán pensar que toda la revelación está escrita, pero eso ni es bíblico ni es histórico. Pensemos esto. Jesús no manda a escribir la Biblia, manda a predicar el Evangelio. La Biblia como tal nace años después de haber seguido Jesús. Hasta la compilación del canon, la predicación de la palabra de Dios se dio de dos maneras, oral, escrita. Veamos a Pablo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os he transmitido. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Otra alusión a la tradición dice: hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición de que nosotros recibisteis. Esto está en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. También en la misma carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Pablo en sus cartas nos confirma que siempre se dio la transmisión oral y escrita. En ningún versículo de la Biblia nos dice que solo la palabra de Dios queda escrita. De hecho, Juan al final del Evangelio nos dice que hubo más cosas que hizo Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas
y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Así nos dice San Juan en su capítulo 21, versículo 24 al 25. Jesús da la autoridad a sus apóstoles, su iglesia, para hablar en su nombre. Leemos en San Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Paz y bien.